Vamos a ver ahora la unidad quinta, la penitencia, el punto 2, Jesús y el perdón de los pecados. Vemos en los evangelios sinópticos que la buena noticia tiene un destinatario principal, los pecadores. Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. De hecho, Jesús recibe a los pecadores, come con ellos. Jesús en el inicio de su predicación, Marcos 1:15, pide el arrepentimiento y la conversión. Conviértanse y crean en la buena noticia. Y Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm proclama que, estando él lleno del Espíritu Santo, hay un año de gracia, en el sentido del jubileo, como año de gracia, que viene de Levítico, que promete la liberación y el perdón. El punto central de la naturaleza de la conversión es la metanoia. Viene del verbo metanoein, arrepentirse. Metanoia significa arrepentimiento. Palabra que está 56 veces en el Nuevo Testamento. Es un cambio en la manera de pensar, de mentalidad, una transformación interior, teniendo conciencia del pecado, vergüenza, deseo de volver a Dios y de recibir su perdón. Y exterior con un cambio de vida y de conducta. Y es importante esta relación entre las dos cosas. Jesús desconfía de los signos visibles ostentosos. No se trata de ritualismos, sino de un verdadero cambio de conducta, una conversión del corazón, donde la persona toma conciencia de su pecado y un sincero reconocimiento. También reconocer la confianza y reconocer con confianza la misericordia de Dios, como el caso del publicano de Lucas 18. Un amor que lamenta lo pasado, pero que no se detiene en este pasado. Una voluntad radical de cambio moral, volver a tener el corazón del niño. El Evangelio pasa a ser la norma de conducta. El seguimiento de Jesús es lo importante. El perdón no es algo que el hombre consiga, sino que viene de Dios. Es gratuito, desmedido, supera al pecado, es una gracia a pedir. Y de ahí viene después el cambio de conducta. Ante la bondad de Dios aparece el cambio de conducta. No es que nosotros podamos extorsionar a Dios con nuestra conducta para que nos dé algo. Jesús predica la penitencia, la conversión, come, recibe, charla con los pecadores y él mismo se atribuye, en cuanto hijo del hombre, en cuanto humano, el poder de perdonar los pecados. El episodio del paralítico de Marcos 2. Algo que nadie había hecho anteriormente. De hecho, lo critican por esto. Solo Dios puede perdonar. Y adelanta juicio para perdonar en esta tierra a los pecadores. Y dice que todos alababan a Dios por haber dado semejante poder a los hombres, el poder no solamente de curar el cuerpo, sino de curar el alma. En Hechos 2:38 ya vemos la práctica cristiana del bautismo como medio de excelencia para el perdón de los pecados. Pero la pregunta es, ¿y después qué había? Porque eso era una sola vez. La pregunta que la Iglesia empezó a hacerse es, ¿existe algún otro medio objetivo institucionalizado para los pecados que cometemos después del bautismo, como de hecho existen? Entonces, nosotros podemos ver acá algunas perícopas, algunos pasajes del Evangelio que nos van dando una intuición de la intención de Jesús de tener un medio propio para el perdón de estos tipos de pecados. El primero está en Mateo 16, 17 al 19, donde está la confesión de fe de Pedro, donde Jesús termina diciéndole, yo te daré las llaves de la iglesia, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar, desatar, son términos conocidos para los judíos. Significaba poderes en el uso rabínico para declarar con autoridad que una cosa es permitida o prohibida con relación a la ley de Dios, pero también para excomulgar, para poner fuera
de la comunidad, pero también para readmitir en la comunidad. Una especie de disciplina en el juzgar. El otro texto, donde se habla de que Jesús ha venido a buscar la oveja perdida, de que cuando 2 o 3 están reunidos en oración, Dios está presente, es decir, habla de un contexto eclesial. Jesús tiene unas palabras hacia sus apóstoles. Y en primer lugar habla de cómo tratar a los pecadores, la corrección fraterna paso por paso. Y en algún momento, cuando puede ser que la persona se resista a cualquier tipo de reconocimiento y de cambio, dice, considerarlo como pagano y publicano, que eran las ideas que eran impuros para los judíos, por lo tanto, excluidos de la comunidad y de las relaciones sociales. Y sin embargo, Jesús, eso que había dicho a Pedro, ahora se lo dice a los apóstoles. Pueden, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay aquí una idea de totalidad expresada en la oposición de contrarios. En primer lugar, en Mateo 16, las llaves indican un poder, la totalidad de poder que recibe Pedro de parte de Jesús. Y en Mateo 18, en el contexto de la corrección fraterna y de la caridad. Cuando los discípulos hagan esto en la tierra, en materia de caridad y concordia, es aprobado por Dios. También cuando nosotros vamos hacia la literatura apocalíptica, vemos un poco este contexto del cual hay huellas en el Nuevo Testamento, en Lucas 13, Primera de Juan 3, Apocalipsis 20. Para el hombre solo existen 2 posibilidades, estar sujeto al maligno por el pecado o estar sujeto a Cristo. Entonces, atar, habla del derecho que tiene el maligno sobre la persona, retirándole la protección de la iglesia. Y desatar es romper los vínculos, por lo cual esta persona está cautiva. Desatar tiene que ver con la liberación que nos ha dado Cristo. Ahora bien, una pregunta que surge mucho después, no en el tiempo del Evangelio, es si este atar y desatar se refiere a un contexto jurídico, lo que hoy llamaríamos la excomunión canónica, o un contexto de la conciencia, el fuero interno. Al principio era todo junto, acordémonos que el pueblo de Israel es un pueblo teocrático y los discípulos pensaban en este contexto, así que no había diferencia entre uno y lo otro. El testimonio de Juan también es bastante claro. Tomamos como texto el de Juan 20, 19 al 23. Hay una analogía entre la misión de Cristo y la misión de los apóstoles. Los apóstoles continúan la de Cristo. Hay una efusión del Espíritu Santo que confiere a la Iglesia los medios sobrenaturales necesarios para la realización, continuación y prolongación de la misión de Cristo, con poder de perdonar y de retener. Aquí el evangelista utiliza los términos afiemi para perdonar, término técnico en el Nuevo Testamento para referirse al perdón de los pecados. Lleva de fondo la imagen de una deuda que es saldada y que Dios renuncia a exigirla. El mismo verbo que está en el Padre Nuestro cuando se pide perdón a nuestros pecados. Y también el verbo kratein, que no hay uso de este verbo en otras partes del Nuevo Testamento, tiene un sentido positivo: ser fuerte, dominar, reinar, superar, prevalecer. No expresa el hecho de negarse a hacer una cosa. Nosotros vemos por medio de este contexto como kratein debe ser comprendido en el paralelo mateano de atar, desatar, retener, atar, perdonar, desatar. Retener, atar es excluir al pecador de la comunidad. Está retenido en su pecado hasta que sea remitido el pecado y readmitido en la comunidad. Por lo tanto,
se tiene la potestad de imponerle una obligación de conversión y de penitencia. Una vez que está perdonado, está desatado y por lo tanto se lo vuelve a integrar como miembro de la comunidad. Reintegrarlo también es perdonarle los pecados. La unión interior con Dios y la comunión externa con la Iglesia están íntimamente unidos. Por eso es importante estas ideas para ver que nadie puede perdonarse a sí mismo y que la falta de comunión con Dios también es una falta de comunión con los hermanos, que todos constituimos la Iglesia. Cuando la Iglesia, por medio del sacramento de la penitencia, nos readmite en sí misma, también somos readmitidos en la comunión con Dios. En el libro de los Hechos, para esto se utiliza el verbo epistrephēin, volverse hacia Dios, convertirse. En primer lugar, se aplicaba a los paganos que reconocían al único Dios apartándose del culto de los ídolos. También para los judíos que reconocen a Jesús como su Señor. Pero también significaba comprometerse en una vida nueva que tiene el inicio en el bautismo. Escaso testimonio de respecto del cristiano que vuelve a caer en un pecado grave. A veces nos encontramos con la historia de Ananías y Zafira, que quieren engañar a los apóstoles, Simón el mago, donde quiere comprarle el poder a los apóstoles. Primero hay una amonestación, una exhortación al arrepentimiento. Vemos un cambio en San Pablo. Para San Pablo, la santidad de la Iglesia tiene que ser también la santidad del cristiano, porque el cristiano es una nueva criatura, llamado a una vida nueva. Pero la realidad demostraba faltas concretas, disputas, divisiones, envidias, falta de caridad, una larga serie de pecados que él los va citando, por ejemplo, en Gálatas 5, 1 Corintios 6, Efesios 5, Colosenses 3. Y él va a exhortar a la conversión, a que se cambien, porque esas actitudes son impropias e indignas del cristiano. Habla de una cierta excomunión penitencial como un procedimiento excepcional, reservado a los pecados más graves. Un grado menor a esto es la separación de la comunidad por un tiempo, 2 Tesalonicenses 3, 14 al 15. Se pide romper temporalmente con el hereje, luego de una primera y segunda amonestación. El grado mayor tiene una expresión un poco extraña para nosotros, entregar al culpable a Satanás, por ejemplo, el caso de incesto, que significa quedar excluido de la comunidad por un acto solemne y formal de la Iglesia, con una finalidad medicinal, para que se arrepienta, pero también de cuidado del resto, para que no contamine a la comunidad. No aparece muy claramente en San Pablo la readmisión del pecador. Muy poquitas cosas. En 2 Corintios 2, 5 al 11, invita a perdonar a alguien que ha obrado mal, especialmente contra el mismo San Pablo. La readmisión no solo es un proceso jurídico, sino que es tenida en cuenta los efectos sobrenaturales, la salvación del hombre. Y en 1 Timoteo 5:22 habla de un acto que se realiza por la imposición de las manos. Por imposición de las manos se confiere una función ministerial. Algunos ven en esto también el gesto de absolución del pecado o readmisión a la comunidad. No está muy claro que el texto expresaría esto. La carta de Santiago, que nos habla de ungir a las personas con aceite, que va a ser como uno de los indicios del sacramento de la unción de los enfermos, también nos habla de ayudar y la exhortación fraterna para la conversión de quien se ha desviado de la verdad. Y en Santiago 5:16
No habría que relacionar la práctica de la confesión con la administración de la unción. Ahí se habla poquito de las dos cosas, pero sí de que hay una cierta práctica de una confesión litúrgica y pública, que no es la práctica que tenemos hoy día. En las cartas de San Juan, la primera carta nos habla en 1 Juan 3, 6 y 9, que el cristiano no puede ni debe pecar, pero más que como un hecho, como una condición, una cualidad del cristiano. No se afirma la imposibilidad estricta de pecar, sino que si pertenecemos a Dios y a la justicia, no deberíamos, y tenemos que esforzarnos en esto, en pertenecer al mundo y al pecado. Tenemos que unirnos al principio de vida que reside dentro, dejando que este principio de vida, que es Dios mismo, actúe, venceremos los ataques del maligno. Sin embargo, no se le oculta que aún el cristiano comete malas acciones, pecados, porque es frágil, porque es imperfecto. Así dice, si decimos que no tenemos pecado, no estamos en la verdad. Esto para evitar la autosuficiencia. Y sobre todo, acordémonos que San Juan es antinóstico. Aquellos que por tener mayor conocimiento creían que estaban por encima del resto de los cristianos. Dice también, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Hay un perdón obtenido por la intercesión de Cristo. Más adelante, el libro del Apocalipsis va a exhortar al arrepentimiento. Va a exhortar al arrepentimiento en un contexto de persecución un tanto pesimista. Lo vemos en la carta a las 7 iglesias, mostrando la situación espiritual y moral. Los lectores son exhortados a cambiar de conducta y a realizar obras dignas de la condición cristiana, a esforzarse un poco más, a no caer en la mediocridad espiritual. En varias de estas dice arrepiéntete, le habla a la comunidad como en primera persona. Hay faltas leves como la negligencia, la tibieza, la falta de caridad, la comodidad, el poco celo, y otras que son faltas graves, la herejía, especialmente las de tipo gnóstica, que llevan a la idolatría y a la inmoralidad. Pero ni siquiera los peores pecadores son abandonados por Dios para que se pierdan, sino que se los llama al arrepentimiento, a la conversión, para hacer penitencia. Es el Apocalipsis en un contexto, si bien le habla a las iglesias, no se mencionan medios externos e institucionales de este perdón. Se exhorta al arrepentimiento, se pone la confianza de Dios en el perdón.